Luego enseñó de nuevo sobre el sitial de Elías sobre el río, hablando de Elías, de Moisés y de la salida de Egipto. Con ocasión de los sanados, habló de las profecías que anunciaron que en los tiempos del Mesías los sordos oirían, los mudos hablarían y los ciegos verían. Se refirió a aquellos que, viendo los signos, no querían creer. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época cuarta. Desde la conclusión de la primera Pascua hasta la prisión de Juan Bautista. 66. Jesús en Avila. Jesús anduvo con sus discípulos, acompañado por los levitas, 3 horas al noreste, hacia un barranco donde corre el río Cariz, para echarse en el Ereo Max en dirección a la hermosa ciudad de Avila, que está en ese barranco. Los levitas le acompañaron hasta una montaña y luego se volvieron. Eran las 3 de la tarde cuando llegó Jesús a las puertas de la ciudad, donde fue recibido por los levitas, entre los cuales había algunos recabitas. Con ellos estaban también 3 discípulos de Galilea que esperaban a Jesús. Acompañaron a Jesús dentro de la ciudad junto a un hermoso pozo de agua. Era la fuente del arroyo Cariz. La casa edificada sobre la fuente estaba sostenida con columnas en medio de la ciudad, donde estaba la sinagoga y otros edificios. A ambos lados de la ladera de la montaña continuaban los edificios y las casas. Las calles estaban trazadas en diagonales o estrellas, de modo que de todos los puntos se podía ver este centro donde estaba la fuente. Junto a ella, los levitas lavaron los pies a Jesús y a sus discípulos, y les dieron la refección que acostumbraban. En los jardines y los lugares adyacentes he visto a doncellas y hombres haciendo los preparativos para las fiestas de los tabernáculos. Desde este lugar fue Jesús con ellos a una media hora de camino afuera de la ciudad, donde había un puente de piedra ancho sobre el río Cariz. Había allí un sillón de enseñanza levantado en honor de Elías. La cátedra tenía 8 columnas alrededor sosteniendo la techumbre. Ambas orillas del río estaban arregladas en forma de escalones para los oyentes, y todo estaba lleno de personas deseosas de oír a Jesús. La cátedra consistía en una columna con un sillón arriba. De este modo, Jesús, al enseñar, podía volverse a todos lados según los casos. Se recordaba ese día a Elías, a quien le había sucedido algo junto al río. Después de la enseñanza, hubo una comida en un sitio de recreo y de baños delante de la ciudad. Con el sábado se cerraba esta fiesta, porque al día siguiente era día de ayuno por la muerte de Godolías. Segunda de Reyes 4, 22, 25. Se tocaron las trompetas. He visto en la ladera de la montaña, al este de la ciudad de Avila, una única hermosa excavación de sepultura con un jardincillo delante, y mujeres de 3 familias de la ciudad celebraban allí una conmemoración de muertos. Estaban sentadas, cubiertas con velo, llorando. Recitaban salmos de lamentaciones y se echaban a menudo con el rostro en tierra. Mataban hermosos pájaros con plumas de colores que sacaban y quemaban sobre el sepulcro. La carne de estas aves las repartían a los pobres. El sepulcro era de una egipcia, de la cual descendían las mujeres que estaban allí. Antes de la salida de Egipto de los hijos de Israel, vivía allí una mujer ilegítima, pariente del faraón, el cual distinguía a Moisés y a los israelitas, haciéndoles grandes favores. Era una profetisa que descubrió a Moisés el escondite donde habían ocultado la momia de José, la última noche que estuvieron en Egipto. Se llamaba Ségola. Una hija de Ségola fue mujer de Aarón, pero se separó de ella y casó luego con Isabel, hija de Aminadab, de la tribu de Judá.
Con Aminadab tenía la mujer repudiada una relación que ya no puedo recordar. La hija de Ségola, que fue enriquecida por Aarón y su madre, y que llevó muchos tesoros a la salida de Egipto, siguió a los israelitas en su salida del país. Casó luego con otro hombre y se unió a los madianitas de la descendencia de Jetro. Los descendientes de estos se establecieron en Avila. Vivían en tiendas y el cadáver de esta mujer estaba allí enterrado. Después de los tiempos de Elías, se edificó a Avila y entonces se establecieron permanentemente en la ciudad. En los tiempos de Elías yo no veía esta ciudad, o se edificó después, o si estaba antes, habría sido destruida en alguna guerra. Vivían ahora aún 3 familias de esa descendencia y celebraban la muerte de esta hija de Ségola. Su momia había sido traída aquí del desierto y sepultada. Las mujeres ofrecían a los levitas aros y joyas diversas en memoria de la muerta. Jesús habló y alabó a esta mujer, y se refirió también a la compasión de su madre Ségola, enseñando desde el sitial de Elías. Las mujeres oían las palabras de Jesús detrás de los hombres. En la comida, en ese lugar de recreo y de baños, estaban presentes muchos pobres, y cada comensal tenía que darles una parte de su porción. Al día siguiente he visto a los levitas llevar a Jesús a un gran patio con muchas celdas en derredor, donde había unos 20 ciegos de nacimiento y sordomudos, cuidados por enfermeros y médicos, porque era una especie de hospital. Los sordomudos eran como niños. Cada uno tenía un retazo de quinta donde plantaba o se divertía. Se acercaron todos a Jesús y con los dedos indicaron la boca. Jesús se inclinó y escribió con el dedo diversos signos en la arena. Ellos miraban con atención y según lo que escribía, indicaban algún objeto de los alrededores. Así les hizo entender algo de Dios. No sé si hacía Jesús figuras o letras, o si antes habían sido ya algo instruidos. Después Jesús puso los dedos en sus oídos y les tocó con el pulgar y el índice debajo de la lengua. Se sintieron conmovidos fuertemente, miraban en torno, oían. Lloraron de alegría, hablaron y se echaron a los pies de Jesús, terminando por entonar una melodía sencilla de pocas palabras. Parecía algo a lo que cantaban los reyes magos en su viaje a Belén. Jesús fue entonces junto a los ciegos, que estaban silenciosos en una hilera. Oyó y puso sus pulgares sobre los ojos, y de pronto tuvieron vista. Vieron a su Salvador y Redentor, y mezclaron sus cantos de alabanza con los sordomudos, que lo alababan y podían ya oír sus enseñanzas. Era un espectáculo amable y sobremanera conmovedor. Toda la ciudad acudió a su encuentro cuando salió Jesús con los sanados, a los cuales mandó que se bañasen y lavasen. Después fue con sus discípulos y levitas a través de la ciudad hasta la cátedra de Elías. Se había producido un gran movimiento en toda la ciudad. Habían soltado también por el anuncio de los prodigios obrados a algunos endemoniados. Corrían a un rincón de la calle algunas mujeres mentecadas que charlaban, gesticulaban y gritaban hacia él: Jesús de Nazaret, tú eres el profeta, tú eres Jesús, tú eres el Cristo, el profeta. Eran mentecadas y locas, de índole tranquila. Jesús les ordenó que callaran y obedecieron al instante. Les puso las manos sobre la cabeza. Ellas se echaron a sus pies y lloraron. Se pusieron silenciosas, se avergonzaron de sí mismas y fueron sacadas de allí por sus parientes. También algunos endemoniados furiosos se abrieron paso entre la multitud y hacían ademán como si quisieran despedazar a Jesús. Él los miró y ellos acudieron como perros acosados para echarse a sus pies. Con un mandato hizo salir a los demonios de ellos. Cayeron como en un desmayo, mientras salía un oscuro vapor de los cuerpos. Pronto volvieron en sí, lloraron, dieron gracias y fueron llevados por sus parientes.
Ordinariamente les mandaba a Jesús que se purificaran. Luego enseñó de nuevo sobre el sitial de Elías sobre el río, hablando de Elías, de Moisés y de la salida de Egipto. Con ocasión de los sanados, habló de las profecías que anunciaron que en los tiempos del Mesías los sordos oirían, los mudos hablarían y los ciegos verían. Se refirió a aquellos que, viendo los signos, no querían creer. جینگ جینگ ساز میاد و از بالای شیراز میاد جینگ ساز میاد و از بالای شیراز میاد شازده دومات غم مخور به نوم زده پارناز میاد یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا